Feliz tarde, queridos radioescuchas de UMESIT Radio. Estamos en tu programa Cátedra, una nueva semana, la verdad muy emocionada. Hoy tenemos un invitado especial, la casa está llena, está con nosotros nuestra querida Ivette Saldaña, nuestro coordinador Ogami Rivera y nuestro querido licenciado Fernando Cajar. ¿Cómo se encuentran? Bien, contento, muy contento de participar con ustedes en mi casa de siempre UMESIT. Excelente. Ivette, cuéntanos. De verdad, sumamente contenta de poder tener al profesor Ogami y también un profesor muy reciente que me dio Derecho Penal en las materias de especialización y de que de hace tiempo tenía las ganas de poder que formara parte de este programa porque sé que puede aportar mucho dentro de su rol dentro del órgano judicial. Excelente, profesor Ogami, ¿cómo está? No, bastante bien, gracias a Dios, Lynn, y feliz viendo cada vez que sus fondos son más innovadores. Contento porque tenemos a Ivette por segunda semana seguida y la hemos asegurado por lo menos por 2 programas más seguidos, así que vamos a contar con Ivette con mucha frecuencia en este inicio de año 2021 y bueno, evidentemente nos honra mucho contar hoy con la presencia del profesor Fernando Cajar, a quien tenemos la oportunidad de conocer gracias a este programa de cátedra y que viene súper mega recomendado de nuestra queridísima egresada o casi egresada de licenciatura Ivette Saldaña. Así que un programa muy bueno el que tenemos para el día de hoy, Lynn. Claro que sí, con un tema muy interesante acerca de los acuerdos de la Corte sobre la aplicación de las reglas de Brasilia. La verdad es que yo siempre he dicho que soy un poco, que no soy de la carrera, pero yo siempre tomo notas y yo sé que este programa pues también me va a permitir conocer muchas cosas más. Profesor Ogami, les doy la palabra. Bien, profe, siguiendo un poquito el esquema del programa, siempre empezamos con el perfil de nuestro invitado, en este caso, don Fernando Cajar, desde su enfoque personal, profesional, académico, si nos puede hablar un poquito de quién es don Fernando Cajar. Bien, Fernando Cajar tiene la oportunidad de iniciar docencia, curiosamente hace muchos años, no voy a decir cuánto para que no saquemos edades, en el INSPA. Fue mi primera casa de enseñanza de estudios, gracias a la confianza del doctor Nieto, que me permitió iniciar pininos como docente. Recuerdo en la cátedra de Banca y Finanzas, un grupo vespertino de chicos de Colón, que realmente fue una experiencia grata, una experiencia enriquecedora y que me abrió muchas puertas para el entendimiento de lo que era la relación docente-estudiante. Posteriormente fuimos llamados para formar parte de la planta docente de UMESIT en sede. Ya en el año 2009 me llevó a realizar los cambios de procedimiento penal como abogado, que soy, estudios en la provincia de Coclé sobre el sistema penal acusatorio. Brindé en ese entonces algunos cursos sabatinos y compartimos algunas capacitaciones sobre ese nuevo procedimiento penal que se daba en nuestro país. De allí me radico en la provincia de Coclé, siempre compartiendo de alguna manera con UMESIT. Posteriormente me establezco acá en la provincia de Herrera, en mi función de juez de cumplimiento, juez encargado de la ejecución de las penas en las medidas de seguridad. Todo lo que tiene que ver con sanciones o procesos suspendidos a condiciones es la materia que me corresponde a mí realizar y llevar a cabo dentro del sistema penal. Y ahora estoy compartiendo aulas en UMESIT Chitré y hoy día dándole clases a mis estudiantes en materia de derecho penal a través de las plataformas que el sistema y la universidad brindan. Siempre bajo el esquema de la confianza profesor-estudiante, dándole la oportunidad a ese estudiante que desarrolle, dándole la oportunidad a ese estudiante que cada día vaya creciendo profesionalmente y que le brindemos al estudiante siempre una información de calidad, que es el objetivo nuestro como docentes. Ese ha sido mi rol. Definitivamente he dicho que el ser docente es un amor, una entrega del ser humano hacia el estudiante. Y créanme que para mí fue muy grato cuando me llamaron aquí en Herrera, en Chitré, para formar parte del grupo de docentes de UMESIT. Me sentí muy complacido, fue como llevarme nuevamente a aquellos años cuando iniciaba y hoy día formar dentro del grupo de docentes en la través de las plataformas
un reto interesante, una nueva visión de lo que es el estudio académico, del entendimiento, de la responsabilidad que conlleva estar sentado frente a un computador compartiendo clases con estudiantes. Créame que sí demanda mucho, tanto el docente como el estudiante, pero con firmeza sacamos los resultados, los mejores resultados. Totalmente de acuerdo con los criterios que expuso profesor Cajar, y de verdad que la virtualidad supone ya un reto para todos nosotros como docentes, y saber manejar esa interrelación con los estudiantes. Y si hablamos que usted viene como me decía, desde los tiempos de INSPA, pues la gente no saque calculadora ni nada por el estilo, pero ya tiene su tiempito acá con nosotros en la casa. Me sorprendió escuchar ese datito, no lo manejaba, y bueno, se ha desempeñado ahora desde la sede. 2006, desde el 2006, imagina cuánto, profesor Ogami, desde el 2006. Fundador, definitivamente, don Fernando, fundador de la facultad y de la misma universidad, en otras facultades, según le entiendo ahí de lo que ha venido. Iniciamos en Banca y Finanzas, exacto. Excelente, y ahora bueno, con estudiantes a nivel de maestría, tal es el caso de nuestra queridísima Ivette, y a este nivel de maestría, profe, donde se ha estado dedicando más que todo en el tema de materias de especialización. Algunos las continuarán, otros decidirán, bueno, dejar y suspender hasta ahí. El caso de nuestra apreciada Ivette, ella espera con todas sus ansias poder completar la maestría. ¿Qué importancia tiene esto desde su perspectiva como docente, como profesional del derecho, el hecho o la situación de que los estudiantes estén frecuentemente actualizando su conocimiento, profe? Es importante y no me dejará mentir que a pesar que mi materia de derecho penal, el espacio de pandemia o la interrupción del tiempo el año pasado me permitió unirme a un sinnúmero de plataformas a nivel suramericano de capacitaciones, grupos de Chile, grupos de Argentina, grupos de Colombia, la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un chico de Argentina que se dedica a hacer conferencias sobre psicología forense, peritajes, y para ellos, por lo menos el grupo que me tocó brindarles derecho penal, que es el grupo de criminalística, han sido atinadas porque es parte del rol que tienen que desempeñar ellos y que desarrollar durante su ejercicio profesional. Me permití en su momento indicarle a los compañeros del grupo de criminalística que la labor que ellos realizan para nosotros dentro del esquema de procedimiento penal es fundamental, porque ellos son los ojos del juzgador, los que le van a demostrar al juez lo que ocurrió en esa escena del crimen, para que el juez pueda tener una idea, una visión de lo que realmente fue el hecho cometido y tomar la mejor decisión. Pero eso conlleva una responsabilidad de parte del estudiante. Y esas plataformas informáticas de capacitación a nivel internacional, a ellos le ha funcionado mucho. Incluso recibí una llamada de uno de los jóvenes hoy y me dijo: profesor, necesito que siempre me mantenga con las capacitaciones que le envían ustedes, y créanme que las voy a compartir, porque realmente la educación es esto, compartir conocimientos para que todos vayamos en crecimiento profesional. Mientras mejores profesionales tengamos, mejores resultados sacamos, por lo menos en el área nuestra, que es la administración de justicia. No, justamente le iba a consultar con respecto a esa experiencia que ha tenido como abogado dictándole a estudiantes de criminalística que ya tienen cierto nivel, ya son casi egresados o algunos ya son licenciados, y me ha abordado ese tema, ¿no? El enfoque que usted le ha dado de que ellos son ojos para el juzgador y de hecho argumento para el resto de las partes en la actividad del juicio. Y la responsabilidad es primaria. Ellos son los que llegan a esa escena, los que levantan esos primeros indicios que posteriormente van a ser llevados como elementos de convicción a un proceso y que más adelante van a ser debatidos en juicio como prueba. Los peritajes, importantísimo. Y esa forma de proyección del profesional de criminalística en el juicio también conlleva una responsabilidad, porque es el nombre de ellos, como se lo mencioné a Ivette y a todo el grupo, es el nombre de ustedes, es el sello que le imprimen a ese papel, garantía de certeza y transparencia.
Nada de inventar ni mentir, no. El nombre de ustedes puede quedar entredicho de hoy y para siempre. La inversión que ustedes han hecho, háganla valer con sus peritajes, que sean peritajes que dé gusto poderlos leer, que realmente maticen las realidades de lo que ocurrió en ese hecho delictivo. No, totalmente de acuerdo, profe. Y entrando en la parte misma de los abogados y el ejercicio de la profesión en estos tiempos de pandemia, desde su enfoque como juez de cumplimiento, ¿qué efectos ha tenido el tiempo de pandemia en el desarrollo de la profesión, doctor? Bien, el abogado ha tenido que reinventarse. Los abogados hemos tenido que reinventarnos. Muchos no les gustaba el tema computador. Y por los efectos del distanciamiento, la Corte habilitó plataformas virtuales para la realización de los actos de audiencia. Y hoy día pudiéramos decir, un 60-65% se manejan a través de computadores y de teléfonos celulares. Los muchachos, los imputados, los sancionados, si no pueden llegar al tribunal, inmediatamente se les manda su enlace para conexión y tú ves que los chicos están en el teléfono celular participando de esa audiencia. El que alguien te diga, es que no pude llegar a la audiencia, juez, no, lo siento. Tenías la oportunidad de contar con un teléfono, una cuenta de correo electrónico, se te enviaba el enlace y estabas en la audiencia sin ningún problema. La entrega de documentos, el tener que utilizar un escáner, hoy día los apps de escáner que existen en los teléfonos, que las personas empiezan a estar escaneando documentos y están mandando información a los despachos, es una cuestión impresionante, pero ha sido parte del desarrollo tecnológico al cual nosotros quizás habíamos apartado un poco. Correcto. Pero que era una realidad. No la quisimos enfrentar. La situación real de pandemia nos obligó a hacerlo. No, totalmente. La Administración de Justicia siempre ha sido un poco reacia con la aplicación de la tecnología y la pandemia nos ha obligado. En muchas ocasiones, digamos que este tema un poquito burocrático quizás sea necesario, pero en muchas otras realmente se podía flexibilizar y teníamos ese temor y la pandemia nos ha ido ayudando a superarlo. Así que totalmente de acuerdo con lo que has esbozado en ese sentido, don Fernando. Y ya entrando un poquito en el tema central que nos trajo el día de hoy en relación a los acuerdos de la Corte sobre la aplicación de las reglas de Brasilia, ahí queríamos hacer la primera connotación. Ya en esta parte yo libero un poquito más a Ivette para que ella pueda saciar su sed de conocimiento, porque siempre tiene consultas muy atinadas. Créame, profesor, que antes del programa ya he hecho un ejercicio de análisis de todos los criterios que corresponden a Brasilia, así que prepárese, profe, eso nada más para que se vaya preparando, pero para los efectos míos... Una chica muy inquieta, ¿verdad? Muy inquieta. Para los efectos nuestros solamente una antesala de la importancia de usted abordar este tema el día de hoy. ¿Por qué considera que es importante que el público tenga conocimiento sobre estas reglas de Brasilia y la aplicación que ha venido dando la Corte en ese sentido? Es importante porque es el esfuerzo de una unidad liderada por la magistrada Ángela Russo y la unidad de acceso a la justicia de género a través de la licenciada Araceli Vega, que busca de alguna manera romper barreras que limiten el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Y vamos a ver más adelante quiénes son esas personas en condiciones de vulnerabilidad. Un niño, una persona con discapacidad, un migrante, una persona que quizás por su situación económica no pueda llegar a un tribunal, una persona que de pronto tenga la limitación de la lengua, no hable el idioma español, la persona que es migrante, los grupos afrodescendientes, los grupos étnicos originarios. ¿Cómo tú logras transmitir como autoridad el mensaje a aquel sujeto que está sentado en una sala de audiencias y que no logra comprender? Lo que mencionábamos en un inicio, el intercambio fluido, que la persona pueda manejar, que se entienda cuando el juez está hablando, que el sujeto no se quede con una cara de signo de interrogación porque no entiende lo que el juez está diciendo. No, que el lenguaje sea claro. De hecho, en días pasados yo tuve la oportunidad de estar
en Argentina hace algunos meses y me entregaron un libro que trata sobre el lenguaje claro, hasta donde la Administración de Justicia está proyectando manuales donde tú te sientas y revisas qué quiso decir el juez con algunos términos que no comprendiste en un lenguaje sencillo, prácticamente un diccionario, y no precisamente para personas lejos, sino para personas comunes de la sociedad que puedan tener ese acceso a la Administración de Justicia. Esa es realmente la intención nuestra de querer difundir, y esa es una labor que venimos trabajando con la unidad de hace algunos años sobre la difusión, sobre la aplicación de las 100 reglas de Brasilia para personas en condiciones de vulnerabilidad, y no solamente para la Administración de Justicia, sino las 100 reglas de Brasilia son aplicables para todo el engranaje administrativo. Y hemos compartido aquí en Herrera jornadas de capacitación con la Procuraduría de la Administración, donde se ha ido capacitando a través del programa de fortalecimiento de la administración pública a personas de instituciones diversas sobre el tema de la nueva visión del servidor público, la nueva visión que tenemos todos o que debemos tener todos hacia la población de nuestro país, cómo brindar el mejor servicio, un servicio de calidad. No decir que porque llegaste a una institución te trato con... No, la persona que en una institución merece respeto, porque es un ser humano, porque es un usuario, es una persona que viene a buscar un servicio. Nosotros brindamos servicio, por lo tanto el servicio tiene que ser de calidad. Y en la Administración de Justicia las 100 reglas procuran eso, brindar un servicio realmente de calidad. No, y ciertamente bien indica usted que estamos los servidores públicos para brindar un servicio, que a veces es un concepto bien desvirtuado y que se nos olvida que el servidor público está ahí para servir y no para ser servido. Inclusive en el servicio privado lo esperamos, lo pretendemos, ahora bien el servicio público con mayor razón, ¿no? Y también en alguna medida hacer una anotación con respecto a lo que mencionaba de las facilidades de diálogo y motivación que tengan a veces los jugadores al momento de tomar sus decisiones, porque como bien mencionó, no se necesita siquiera cierto grado de discapacidad a veces para que la sentencia sea incomprensible. Un ciudadano común, me ha tocado la experiencia de un servidor público que el juez dictó un sobreseimiento definitivo, conversamos, estábamos todos felices y a los 2 días me llama y me dice cuál fue el resultado de la audiencia porque no había entendido cuál había sido la decisión. Entonces, de verdad que no solamente es por temas de algún grado de conocimiento que tenga alguna desventaja en ese sentido, sino por la terminología general y para el común de los ciudadanos, la Administración de Justicia debe dirigirse a ellos, a la comunidad, a la sociedad en general. Así que con ese preámbulo que nos ha dado el profesor Fernando, entonces le cedemos la palabra a nuestra estimada compañera Ivette para las preguntas pertinentes del caso. Sí, profesor. Bueno, me gustaría comenzar conociendo un poco de esos antecedentes, de por qué se llamó 100 reglas de Brasilia, en qué consiste, cuál era su objetivo inicialmente, a qué personas en específico abarca, cómo una persona se puede considerar en una situación vulnerable para que pueda ser catalogado o todos en general podemos optar por estas 100 reglas. Bien, mira, interesante la pregunta, Ivette. Y quiero iniciar la presentación con una frase que fue extraída de la cumbre de Cancún, México del 2002, de noviembre de 2002. Es un derecho fundamental de la población tener acceso a una justicia independiente, imparcial, transparente, responsable, eficiente, eficaz y equitativa. Eso fue recogido en la cumbre de 2002, donde se estableció a través de esos 23 países que forman parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el espacio judicial iberoamericano. Cuando hablamos de cumbre judicial, pudiéramos ver la reunión de los países, de 23 países, sus poderes judiciales, que buscan analizar principales problemas jurídicos que se suscitan en cada uno de ellos y que de alguna manera buscan o tienden a unificar criterios. Desde el año 1990, los presidentes de las Cortes Supremas de Justicia se reúnen para tratar de ir unificando conceptos, identificar problemas y tratar de buscarles soluciones. El principal objetivo de la Cumbre Judicial Iberoamericana
es la adopción de proyectos, acciones concretas desde un punto de vista de enaltecer ese acervo cultural jurídico común que sirva como un instrumento para todas las autoridades judiciales en aras de lograr un fortalecimiento de la administración de justicia. ¿Quiénes tienen derecho a ese acceso a la justicia? ¿O cómo brindaríamos nosotros una noción de acceso a la justicia? Tendríamos que irnos casualmente a esa cumbre de Cancún del 2002, que era la cumbre 7, donde se estableció el derecho fundamental que tiene toda persona de acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, en aras de lograr una tutela judicial efectiva, donde los intereses queden de lado y lo único que tratemos de procurar es realmente una solución pronta, completa e imparcial, efectiva de los procesos judiciales. En aquel entonces se matizó esa carta de derechos de las personas ante la justicia en el espacio judicial iberoamericano y dio oportunidad, luego de muchos análisis, a que en la cumbre 14, de la cumbre 7 a la cumbre 14, en la República Federativa de Brasil, y por ello las reglas de Brasilia, se adoptaran las 100 reglas. ¿Qué son las 100 reglas? Efectivamente, 100 reglas adoptadas por estos 23 países que tienen y guardan relación con el logro de procurarle al ciudadano, a las personas, una administración de justicia imparcial, transparente, eficaz, consona a sus intereses, sin menoscabar derechos y garantías fundamentales. Trascendental que en esa cumbre de Brasilia del 2008 se mencionó en algún momento que no solamente era lograr el acceso a la justicia, el acceso a las personas a los tribunales, sino que la persona sintiera que estaba en pleno goce de esos derechos, que realmente tenía la oportunidad de poder llegar a un tribunal y que se le respetaran esos derechos. Que esa manera de solución de los conflictos no fuera siempre ante un juzgador, sino que también se pudiera brindar alternativas para poder lograr resultados. Y de ahí viene entonces que dentro de la cumbre de Brasilia, donde se generan las 100 reglas, se adoptaron un sinnúmero de temas que fueron puntuales y que fueron desarrollados en el transcurso de los años, como por ejemplo la oralidad. Qué bonito es poder llegar a un tribunal y que no tengas que estar utilizando papeles ni atiborrando los despachos con papeles, sino que todo sea un proceso fluido de inmediación entre el juez y las partes, que las partes puedan expresarle al jugador su sentir y que ese jugador pueda tomar la mejor decisión en este acto de audiencia en oralidad. La relación de los poderes judiciales se estrechó en esa cumbre del 2008. Se establecieron coordinaciones nacionales para poder lograr la difusión de las 100 reglas de Brasilia, capacitaciones a nivel internacional, la creación de redes iberoamericanas, y que todos estos temas fueron posteriormente validados en la cumbre 19 de Quito, Ecuador, que es donde en el año 2018 se actualizan las 100 reglas de Brasilia para dar la oportunidad a que personas que no habían sido, bajo condiciones de vulnerabilidad, no habían sido contemplados en esa cumbre del 2008, en el 2018 ya fueran tomadas en cuenta. ¿Quiénes son personas en condiciones de vulnerabilidad? Personas que se encuentran en una situación donde su ejercicio pleno de derechos puede estar restringido, donde la administración o el sistema de justicia puede establecer limitantes para que ese sujeto tenga la oportunidad de lograr el acceso a un tribunal. ¿Quiénes se consideran? Podemos hablar de personas por razón de edad, por razón de género, por razón de orientación sexual, y esta es una de las adiciones que se hizo en la cumbre 19 de Quito, Ecuador. Se habla de las personas en estado físico o mental, las personas por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, y que por temas quizás de creencias no puedan tener directamente el acceso a la justicia.
por prácticas religiosas, definitivamente puede generar algún tipo de limitación para el respeto a sus derechos y garantías fundamentales dentro del Estado y dentro de la Administración de Justicia. Pueden constituir causas de vulnerabilidad. ¿Qué puede ser una causa de vulnerabilidad? La edad, la discapacidad, la pertenencia a grupos indígenas, las diversidades étnicas o culturales, los grupos afrodescendientes, los grupos de migración, aquellas personas que están bajo una situación de refugio o desplazamiento interno, el concepto pobreza, género, orientación sexual o identidad de género, aquella población privada de libertad también es considerada persona en condiciones de vulnerabilidad. Definitivamente los países, cada uno ha trabajado los conceptos elaborados en esta cumbre del 2018, ya han establecido sus patrones para definir qué consideran ellos población en condiciones de vulnerabilidad. Panamá ha establecido los rangos que les mencioné y que definitivamente permiten poder tener a estas personas hoy día cerca de la Administración de Justicia, poder recibir la mejor calidad de parte de los jueces, magistrados de corte, y que el ciudadano de mi país, el ciudadano que visita nuestro país, el ciudadano que es residente en mi país, se sienta complacido porque la Administración de Justicia le brinda el resultado, la respuesta que necesita ante su problema. Profe, yo no soy tan diestra en el tema, pero escuchando lo que nos cuenta sobre estas reglas, entiendo yo que a pesar de que son internacionales, cada país las adapta a la reglamentación interna del país como tal, ¿cierto? Exactamente, porque cada país va a tener de pronto situaciones muy particulares. El nuestro nos permite hoy día tener temas migrantes. Tenemos los grupos que entran por Colombia, que están desplazándose hacia Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Esas personas necesitan la atención del Estado. Profe, y en el caso tal, o por lo menos en este caso, el ejemplo de los grupos migrantes, ellos se deben acoger a las adecuaciones de la regla en base al país como tal, o sea, en este caso Panamá, ¿cierto? Exactamente. Panamá tiene que respetar los derechos de estas personas, no por la situación particular que ellos llegan bajo una situación tanto irregular, menoscabarlos, agarrar a este grupo y depositarlos en un sitio y olvidarse de ellos. No, tienen derechos que tienen que ser respetados a nivel nacional e internacional. Profe, no le hice la salvedad inicial y quedé como medio mentiroso porque no la anuncié a Ivette como la interrogadora, pero tenemos acá la voz del pueblo. La licenciada Lynn es la encargada de hacer la pregunta que nos haría el público. Normalmente el programa era en vivo, pero a falta de público, Lynn es la que se encarga de hacer esas anotaciones, pero yo quiero aprovechar el pedacito que Lynn ha utilizado también para hacer alguna anotación, porque muy bien usted ha esbozado también el tema del migratorio, que a veces la persona misma y uno como ciudadano común en Panamá interpretaría que la persona, por el simple hecho de estar en el país de forma ilegal, pierde derechos. Y cuando hablamos de derechos, hablamos de derechos fundamentales que tiene el ciudadano, y la realidad es que ese tipo de derechos, como bien usted ha esbozado, no se pierden. Entonces, en alguna medida, inclusive el servidor público que le brinda algún servicio a este ciudadano que se encuentra en esta condición vulnerable, omite ese derecho que la persona tiene y de alguna manera es discriminatorio en el trato que tiene hacia esa persona. Así que de verdad que magnífico me parece el aporte que usted hizo y el seguimiento a la pregunta que nos hizo acá la compañera Voz del Pueblo, Lynn Victoria. Sí, profesor. La próxima pregunta que le tenía es que es necesario mencionar que antes de que se diera esta actualización de las 100 reglas de Brasilia, ya Panamá la había adoptado. Quisiera saber en qué año fue, bajo qué institución logra adoptar esta y por qué se basó esta actualización de las 100 reglas de Brasilia. Bien, interesante porque la Corte Suprema de Justicia en el año, por el acuerdo 245 del 3 de abril de 2011, luego de la cumbre del 2008 donde se adoptan las 100 reglas de Brasilia, los magistrados de Corte se sientan, establecen el acuerdo, el 244 está la adopción de la Carta y el 245 las 100 reglas de Brasilia. ¿Por qué razón? Porque era un compromiso internacional. Vamos a la cumbre y aceptamos compromisos internacionales.
Recordemos que el artículo 4 de nuestra Carta Magna señala claramente que Panamá acatará las normas del derecho internacional. Es un acuerdo internacional de cortes y es un acuerdo internacional que tiene o conlleva responsabilidad por parte de estos 23 países de adoptar esas 100 reglas para tratar de lograr el beneficio para toda la población que es usuaria del sistema de administración de justicia. Porque las reglas no solamente es 100 reglas que antojadizamente decidieron establecer, no. Las reglas tienen un orden establecido. Tienen un capítulo primero que trata sobre las denominaciones preliminares, conceptuales de quiénes son personas en condiciones de vulnerabilidad y cómo los actores, los administradores de justicia, tenemos que ir enfocando, trabajando sobre ella y quiénes son los usuarios y quiénes están obligados a cumplir las 100 reglas de Brasilia. No solamente son los jueces ni los magistrados, somos todos los que tenemos que ver con la administración de justicia, incluso las autoridades penitenciarias, porque como bien mencioné, la población penitenciaria, la población privada de libertad, son personas en condiciones de vulnerabilidad. Así que también las reglas las amparan a la población penitenciaria, por ente la administración del sistema penitenciario, ente administrativo y no judicial. También conlleva el efectivo acceso a la justicia para la defensa de los derechos. ¿Cómo vamos a garantizar los derechos de estas personas en condiciones de vulnerabilidad? ¿Cómo vamos a celebrar los actos judiciales? ¿Qué aplicación da la regla de Brasilia para poder realizar los actos judiciales? ¿Todos con papeles? No, ya no. La oralidad está tomando valor, fuerza en los tribunales. Por lo tanto, la celebración de actos judiciales ya se va rompiendo ese formalismo para que el ciudadano tenga esa inmediación con el jugador. Y la eficacia de las reglas atrae el establecimiento de procedimientos o formas para lograr que la administración de justicia pueda tener respuestas más rápidas hacia los ciudadanos. Después de la cumbre del 2008, donde se adoptan las 100 reglas de Brasilia, viene la cumbre de Quito, donde se logra la adecuación. ¿Por qué la adecuación de las reglas o la actualización? Porque ya vemos que a nivel internacional se han ido desarrollando corrientes muy fuertes sobre el tema género, sobre el tema orientación sexual, sobre el tema de los grupos afrodescendientes que quizás antes no eran considerados, antes habían sido dejados de lado, quizás no se le había prestado la importancia a los grupos originarios, a los grupos étnicos, no teníamos el tema de los desplazamientos migratorios, por lo tanto había que hacer una actualización hacia qué población estábamos nosotros enfocando realmente la aplicación de las 100 reglas de Brasilia. Realmente, ¿quiénes eran esos grupos vulnerables? Habíamos dicho, sí, los grupos indígenas, sí, pero ¿qué? No, son grupos étnicos, son grupos originarios, son grupos que tienen derechos que hay que respetar. Sentar en tu sala de audiencia una persona que no te maneja el lenguaje, porque simple y sencillamente una persona de un grupo étnico distinto, no hay que menoscabarlo, hay que ver de qué manera logras ubicar un traductor que pueda hacerle a él la explicación en su lengua sobre lo que está ocurriendo en ese acto de audiencia. A esos grupos que son o que se han ido establecidos en el país de hace muchos años, pero es poco el manejo del lenguaje que tienen del español. Los grupos asiáticos. Yo tuve la oportunidad, y se lo voy a presentar más adelante si me permiten, en unas transparencias, unas audiencias donde las dos partes eran asiáticos y poco español hablaban. ¿Cómo yo hago para transmitirlo? Porque ni siquiera, y como bien lo señaló el profesor Rivera a su momento, resultó que en esa audiencia de suspensión del proceso, las partes ni siquiera habían comprendido qué había pasado. Y llegaron a mi tribunal para el proceso de seguimiento y me miraban y decían, no sé qué ocurrió, no sé qué pasó, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuándo me dijeron que tenía que ir a un psicólogo? Y ahora viene el problema. ¿Qué psicólogo habla cantonés? ¿Qué psicólogo habla mandarín? ¿Qué psicólogo habla hakka? ¿Cómo logro que esas personas reciban una atención si le limitas por la barrera del lenguaje el acceso a una atención psicológica como parte de un proceso judicial? Esos temas no se analizaban antes. Simple y sencillamente los jueces de una manera fría ordenaban. No, ya no se puede. Ya hay que entender que estamos frente a seres humanos
que tienen derechos y que tenemos que resguardarlos. Por eso la adecuación, la actualización, tratar de incluir a nuevos grupos que no habían sido contemplados en el 2008 y que hoy día lo tenemos a través del acuerdo 368-A del 8 de julio del 2019, que es un librito que la Corte hizo un esfuerzo de publicación y que ha sido entregado a todos los tribunales para que los juzgadores no tengan excusa, que no conocen la aplicación de las 100 reglas de Brasilia actualizadas. Aquí están todas las reglas que fueron adoptadas por nuestro país. Excelente, profe. Una consulta en base a este librito que nos acaba de mostrar. ¿Lo tienen solamente en físico o también en digital? De repente para las personas que quisieran adquirirlo. Creo, lo tengo en formato digital y se los puedo facilitar porque a mí me lo hicieron llegar digital el acuerdo para que lo puedan tener. Y es importante que todos manejemos la información. Llegamos a un tribunal y resulta que la contraparte no habla español y el juez decide hacer la audiencia. Oiga, juez, usted disculpe, juez, el señor no le está entendiendo. Juez, la persona no está comprendiendo lo que usted está hablando. Ah, no me interesa. Nadie lo mandó a no hablar español. No, eso no puede funcionar ya. Existe un respeto de parte. Es un ser humano y él tiene derechos que hay que respetar. Claro que sí. Así es, profesor. Y por eso iba encaminada mi pregunta, porque es cierto que a través de las 100 reglas de Brasilia lo que busca es separar o más bien quitar esa brecha de desigualdad que existe entre todas las personas en un país o en un territorio, en este caso nacional. Por eso mi otra pregunta va encaminada, ¿cuál sería, es cierto que la implementación a través de esta actualización de las 100 reglas de Brasilia es importante, pero cómo Panamá ha implementado, ha adecuado, ha utilizado, no sé, otras herramientas que puedan fortalecer esas políticas públicas que den acceso a la justicia a personas que se encuentren en una situación vulnerable? Es cierto que el documento está también virtual porque pude verlo, pero cómo pasar de la teoría a la práctica, cómo poder ejecutar o darle esa eficacia de todo lo que está en papel, darle esa fuerza y que la misma persona se pueda sentir que se siente acoplada o más bien que se siente acompañada por estas normas o por estos derechos humanos, porque siempre está vinculado los derechos humanos con quitar esa brecha o esa desigualdad que existe, por decirlo así, mayormente en estos países latinoamericanos. Si me permiten hacer compartirles algunas imágenes, claro que sí. Sé que de pronto rompo un poco el esquema del programa, pero para mí sí sería grato poder brindarles a ustedes. No se preocupe, profe, que Cátedra siempre anda innovando. Ya está silenciado, profe. No, proceda con confianza. Ahí lo ven, sí. Que acá hemos hecho show en vivo en pleno Congreso. Miren, aquí les comparto una jornada de difusión. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Unidad de Acceso a Justicia de Género con el grupo de magistrados en el Instituto Superior de la Judicatura, se realizan constantemente jornadas de capacitación a los funcionarios no solamente del órgano judicial, sino de las instituciones públicas, difundiendo las reglas de Brasilia, tratando de que los jueces, el funcionario de tribunal, conozca cuáles son las personas que pueden ser catalogadas en condiciones de vulnerabilidad y cómo la Corte debe trabajar con cada uno de ellos. La inclusión de los grupos originarios. Este fue un proyecto que llevó adelante la unidad con grupos originarios, donde facilitadores internacionales estaban haciendo unas evaluaciones sobre administración de justicia en estos sectores del país. Capacitaciones permanentes, en este caso se dictaba una capacitación sobre el lenguaje de señas, y en la imagen que está en la parte superior, donde la señora toma el micrófono, es una capacitación internacional con un grupo virtual hacia Chile sobre el tema de unidad de justicia y género. Había problemas para poder trasladar a la población
por la cantidad de unidades policiales. Quizás hubiese sido más fácil cruzarme de brazos y decir, bueno, como no hay unidad policial, no les hago su audiencia. No, había que buscar una solución. Y para mí la solución fue pedirle a las autoridades judiciales, en este caso lo pueden observar aquí los fiscales y las defensas, vamos al penal, que nos habiliten un espacio, y en esta oportunidad fue la clínica penitenciaria, y realizamos las audiencias porque necesitaba este grupo de la población penal que iban a realizar estudios universitarios. Necesitaba que se le autorizaran a esos muchachos la participación en la Universidad de Panamá, porque eran estudiantes que habían culminado ya la etapa secundaria y estaban ingresando a carreras de licenciatura. Y les pedí, me apoyaron y se lograron realizar las audiencias para que este grupo pudiera iniciar clases en la universidad. La persona no se podía mover. El tribunal se trasladó a su residencia. En compañía de las partes, logramos hacer la audiencia en la residencia del sancionado. Antes, quizás parecía una tontería. Bueno, sí, utiliza silla de ruedas, vamos a tratar de cargarlo entre todos y no hay problema para que llegue al edificio. No, el licenciado Castillero, Rubén Castillero, acá del área de Azuero, mantiene la discapacidad o su limitación motriz. Él utiliza silla de ruedas y qué bonito es que la rampa del sistema penal acusatorio de nuestra provincia mantiene las facilidades para que una persona con discapacidad pueda accesar al edificio. A él se le hizo una entrevista, yo un día en esa audiencia casualmente le pregunté, licenciado, ¿y cuáles han sido las limitantes suyas para poder lograr llegar a los tribunales? Y me comentó, este edificio tiene buenas facilidades, pero los edificios de la provincia de Los Santos no. Y me cuesta cada vez que tengo que ir a litigar a la provincia de Los Santos. Hicimos la advertencia y a través de la unidad se logró con el Departamento de Servicios Generales dotar a las instalaciones del órgano judicial de rampas de acceso. Ahí está la praxis, ahí está la aplicación de las 100 reglas de Brasilia de forma práctica. Las víctimas en los procesos. La víctima tiene derechos establecidos en el proceso judicial, los cuales tienen que ser respetados. El caso que le mencionaba hace un momento, las partes eran orientales, no hablaban asiático, no hablaban el español. ¿Qué problema para mí aquí en Herrera lograr conseguir un traductor? Porque hablan diversas lenguas. ¿Qué se me ocurrió? Me voy a ir a la Asociación Chinasuero. Alguien me tiene que resolver en la Asociación Chinasuero. Y logré con el señor que está sentado, el joven es el ayudante, lo fue a apoyar, el señor Yan Liu, aquí en el pueblo lo conoce como Juanito. Juanito nos ayudó. Juanito forma parte de la asociación, era el vicepresidente en ese entonces, y de común acuerdo entre partes se logró que Juanito pudiera explicarle a las personas el por qué estaban sentados en la audiencia de cumplimiento. Porque lo que ocurrió en la audiencia de garantía, nadie se lo había explicado a ellos. Y ocurrió lo que decía el profesor Rivera. Las personas quedaron en el aire cuando se sentaron en el tribunal, preguntaron que qué hacían allí, que para qué estaban allí. No, había que buscar una solución. No podía esperar que la corte me lograra un traductor. Las partes estuvieron de acuerdo, Fiscalía, Defensa, conversaron de alguna manera, dijeron que no había este problema. El señor, una persona honorable, una persona reconocida en la asociación, y se permitió voluntariamente participar como traductor de la audiencia. Durante toda la audiencia nos apoyó el señor Yan Liu como traductor, igual que el joven que está a su lado. Igual, el señor Yan Liu ese día había público, había unos estudiantes, les explicó por qué él estaba ahí, qué labor hacía él como vicepresidente de la Asociación Chinasuero. La población privada de libertad realiza muchas artes, realiza muchas cosas dentro de las celdas, pero ¿cómo logran demostrarlo? ¿Cómo logran presentarlo a la comunidad? ¿Cómo demuestran que efectivamente ellos están tratando de salir adelante? A mí se me ocurrió hace algunos años realizar la primera feria artesanal penitenciaria en el Parque Unión de Chitré. Todo el mundo decía, Cajar, tú estás loco,
tú vas a sacar un montón de privados de libertad de las celdas, se te van a fugar todos, la policía estaba estresada, no me querían, no. Cero grilletes, cero esposas, hicieron cercos y cercos y cercos y cercos, todos los cercos que le dio la gana. Ni una sola irregularidad ese día. Bailaron, cantaron, demostraron sus artes, presentaron sus pinturas, hicieron obras de teatro, dramatizaciones, compartieron con su familia, el pueblo fue, compró los productos de estos muchachos. Esos cuadros que ustedes ven allí tienen un costo y las personas agarran, preguntan ¿cuánto cuesta? No, ese cuadro está valorado en $250. Espérate un momentito, si iban al cajero, sacaban la plata y regresaban porque el banco estaba ahí cerca. Y los muchachos lograron promocionar sus obras, que para mí fue muy, muy bonito el momento. Este tema, que ustedes me preguntaban, la parte práctica, aquí está la parte práctica. Un grupo de privados de libertad. La magistrada Russo me dice un día, hombre, juez Cajar, quiero hacer algo que tenga que ver con las 100 reglas de Brasilia. Y a mí inmediatamente, deme oportunidad, magistrada, déjeme conversar con mis muchachos. ¿Con qué muchachos? Le digo, con mis privados de libertad. ¿De verdad? Sí, deme oportunidad de conversar con ellos. Vamos a ver qué inventamos. Y se nos ocurrió realizar un libro de pintar para niños. Lo que ustedes ven en la foto son niños de la escuela, de una escuela primaria en Las Tablas. Se me ocurrió hablar con los chicos y comenzamos a realizar un libro de colorear que hablara sobre las 100 reglas de Brasilia, para que esa población, de una manera sencilla, tuviera la oportunidad de colorear y aprender junto a sus maestros qué son las 100 reglas de Brasilia y los derechos que ellos tienen como jóvenes, como ciudadanos, al ser población vulnerable. Este día se hizo la presentación del libro. Esos muchachos estaban felices, fueron en representación, estos 3 jóvenes del penal de Las Tablas. Había muchachos, fueron del penal de Las Tablas y del penal de Herrera. En la segunda feria artesanal penitenciaria se les premió a cada uno de ellos con algunos significativos obsequios para que pudieran entonces tener la oportunidad de enaltecer lo que habían hecho. La informalización de los procesos, que es la nueva apertura del año 2008, tuvimos que utilizarlo hoy. La informalización de los procesos, ¿cómo lograba yo como juez tener acceso a las partes? A través de las videoaudiencias, a través del sistema informático, a través de un computador o un teléfono celular, brindar la oportunidad para que las partes no tuvieran que asistir a la sala porque estamos con el tema de distanciamiento, pudieran tener acceso a través de un teléfono o a través de una pantalla de un computador. Capacitaciones incluso para las juntas técnicas de otras provincias, de los centros penitenciarios, y que tuvieran la oportunidad de conocer cuál era el manejo durante este tiempo. Esta es realmente la manera como las 100 reglas de Brasilia la aplicamos de forma práctica. Hoy día la Corte tiene en las salas de audiencias, en los despachos, algunos tribunales ya le han puesto la nomenclatura braille y puede llegar una persona que es no vidente tocando y saber a qué despacho va a llegar, a qué despacho va a acudir o a qué despacho tiene citación para poder ejercer. Y esperemos que se llegue al 100%, profe. ¿Perdón? Esperemos que se llegue al 100% de todos los despachos que puedan tener ese sí, la magistrada Russo está trabajando fuertemente y la unidad también. Ya correcto. Iniciaron por algunos despachos civiles, entiendo, sobre este tema de la nomenclatura braille como denominación. Desafortunadamente, producción nos está haciendo las señas, profe, y tenemos que entrar en nuestro último segmento, sentencia. Le voy a hacer 2 breves preguntas y respuestas precisas. La primera es sobre la normativa. ¿Qué tipo de normativa usted recomendaría para los estudiantes y público en general que deben vincularse para estar al tanto de todos estos temas de las reglas de Brasilia? Los estudiantes, le voy a hacer llegar el documento en digital. Creo que para todos los estudiantes de la carrera de Derecho, en las clases de Derecho Procesal
Hoy día el derecho procesal ha cambiado, ya no el Código Judicial, libro tercero, sino el Código de Procedimiento Penal. Tienen la obligación de conocerlo. Los primeros 28 artículos tematizan algunas de las reglas de Brasilia. Respeto a los derechos fundamentales, igualdad de partes, diversidad cultural, solución de conflictos, que también forman parte de las reglas de Brasilia. Así que dentro de los primeros 28 artículos tienes parte de esa literatura que vas a encontrar en las 100 reglas de Brasilia, en los primeros 28 artículos del Código Procesal Penal. En hablar que en el artículo 1 del Código Penal texto único que te habla de dignidad del ser humano, también tienes la oportunidad de enaltecer esa dignidad respetándole sus derechos, definitivamente. A los muchachos de criminalística, claro que sí. ¿Cómo van a ser ellos cuando tengan un peritaje en un lugar donde las personas no manejen la lengua española, no manejen el lenguaje, sino que hablan algún tipo de dialecto o lengua nativa? Simplemente van a hacer el peritaje sin importar lo que la comunidad haya visto. No, tienen que valerse de algún intérprete para que les pueda llegar la información y ellos recibir la retroalimentación. Por lo tanto, es importante. Y se pierde información importante en ese caso si no se hace de la forma en la que usted propone. Y la segunda, vinculada con lo que usted ha venido mencionando y con ese match que usted menciona práctico de la aplicación práctica de estas reglas para nuestros estudiantes, sobre todo materias como derecho constitucional, derechos humanos. ¿De qué manera usted la ve vinculada con este tema de las 100 reglas de Brasil? En derechos humanos, fundamental. En derechos humanos y respeto a las normas constitucionales, claro que sí. Artículo 4, el acatar normas de derecho internacional. En materia de derechos humanos, el respeto a esos grupos étnicos, al respeto a esos grupos originarios migrantes, a esas personas en condiciones de pobreza, a esos grupos afrodescendientes. Y por poner solamente un último ejemplo, hacía yo labor de defensa pública en Chiriquí y había un señor que llegó sin calzado porque venía en la montaña, venía para un proceso judicial. Y en ese entonces el seguridad no lo quería dejar entrar porque no tenía calzado. Le dije, no, no puede ser. No puede ser. No, pero es que él no viene bien vestido. Le digo, no, pero es que el señor viene de la montaña. Era el grupo de descongestión judicial, era el proyecto de la corte, que íbamos en unos contenedores haciendo audiencia por todo el país. Sí. ¿Qué hicimos nosotros? Pedimos una sala de audiencia en la planta baja, se habló con la administración, con la seguridad y le hicimos la audiencia al señor. No por el hecho que no tuviera calzado, había que menoscabarlo. Era parte de un proceso y había que respetar su dignidad como ser humano. No tenía calzado. El señor nunca había usado calzado. El señor nunca había usado calzado. Entonces, esas situaciones no tienen ni pueden darse hoy día en la administración de justicia. Y creo que ni siquiera en la administración pública, porque tú no le puedes limitar a una persona que llegue a un despacho, porque es una condición natural de él. La persona que tiene le gusta usar canrol, los grupos afrodescendientes que andan con su cabello afro. Ah, no, es que no, porque anda con afro. Perdóname. Panamá, crisol de razas. No puede ser. En temas tan sensitivos como, por ejemplo, salud, ¿no? Impedir el acceso a alguien a su derecho de salud por el simple hecho de alguna desconformidad de este tipo que usted bien ha esbozado. Bueno, en realidad el programa de hoy, brillante, magnífico. Agradezco la coordinación que nos hizo nuestra queridísima Ivette para poder contar con el profesor Fernando. Y bueno, aparte de brillante, diría humano, porque a veces nos olvidamos que el derecho responde o tiene una responsabilidad social grandísima, uno de sus máximas finalidades, y el tema que ha tocado el doctor Fernando el día de hoy, de verdad que nos lleva a una reflexión, inclusive más allá de lo jurídico, nos lleva a una reflexión humana inmensa. A veces perdemos ese tacto con los, decimos a veces los abogados somos fríos, pero en realidad tenemos que ver esa vertiente, en qué ámbito estamos en una ciencia de orden social, y como ciencia social no deja de tener un objeto de estudio con los seres humanos, y eso el doctor Fernando de verdad que hoy nos ha llevado a una profunda reflexión sobre eso y la misma responsabilidad que tiene la Administración de Justicia y cómo lo han venido haciendo ellos desde el órgano judicial. La unidad, me dijo el nombre, doctor Fernando. La unidad de acceso a la justicia y género. La unidad de acceso a la justicia y género. Así que, Ivette, breves reflexiones finales. De verdad, profesor, agradecido nuevamente con usted por haber aceptado la invitación, por abrirnos este espacio para que usted nos explicara
en qué se basaban las 100 reglas de Brasilia, y también conocer no solamente para la gente, los conocedores de derecho o materias afines, sino que es algo que todos debemos conocer, y si vemos que se está vulnerando ese derecho hacia otra persona, también poder recurrir a esa ayuda, y por eso le agradezco mucho que haya aceptado la invitación nuevamente. Don Fernando, el público de cátedra es suyo para el cierre. Yo le agradezco a ustedes la oportunidad de poder compartir algunas ideas, profesor Rivera y Beth Lin, el haber abierto las puertas de su programa para poder externarle la manera como nosotros estamos trabajando el tema de difusión de las 100 reglas de Brasilia, con el objetivo de crear conciencia, de crear una mejor cultura de paz en nuestra sociedad, de crear nuevas fronteras sobre la administración de justicia, donde hagamos mucho más humano el desarrollo de la labor judicial y que el mensaje llegue claro a aquel usuario que busca en el juzgador una respuesta. Es el objetivo primordial, y que definitivamente en nuestro país se enaltezca el respeto por los derechos y garantías fundamentales de su población. Gracias. La voz del pueblo para nuestro respectivo cierre. Claro que sí, de verdad, profesor, muy agradecida pues con esta presentación. La verdad que tocamos un ámbito del derecho que creo que en cátedra muy poco habíamos tocado, casi siempre es la parte muy estricta, muy firme del derecho y la ciencia forense, pero hoy la verdad sentí una parte muy humana que me gusta haber resaltado. Y bueno, al profesor Fernando, espero esta no sea la última oportunidad que lo tengamos por acá en cátedra. A nuestra querida Ivette, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Profesor Ogami, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Un abrazo grande, saludos a todos.